Con este video damos comienzo a los trabajos prácticos de la asignatura Psicología Cognitiva. Revisaremos los orígenes de este paradigma que, desde sus comienzos hace ya más de 50 años, se ha convertido en el dominante dentro de la disciplina en su intento de explicar el funcionamiento de la mente. Este nuevo paradigma surge hacia mediados de los 60 del pasado siglo y reemplaza al conductismo. A partir de este momento, los fenómenos mentales vuelven al centro de la disciplina. El interés por la mente ha estado presente siempre en la ciencia, salvo durante el interregno conductista. Ese interés es retomado por la psicología cognitiva con una diferencia fundamental respecto a acercamientos anteriores, que es la necesidad de contar con fundamentación empírica de cada uno de los conceptos que forman parte del paradigma. Del mismo modo, nuevos métodos de investigación son puestos al servicio de este paradigma, siempre bajo la idea de contar con evidencia de todo aquello que se sostiene teóricamente. Como los fenómenos mentales son inobservables, resulta necesario contar con un modelo ejemplar que facilite su comprensión. El modelo ejemplar de la psicología cognitiva es el del procesamiento de la información, disciplina surgida unos años antes. La psicología cognitiva, entonces, propone entender la mente como una procesadora de símbolos, utilizando el modelo y el lenguaje adoptados de la informática. En los últimos 50 años, el modelo se ha desarrollado, ha ganado en relevancia teórica, al igual que en aplicaciones prácticas en diferentes esferas de la actividad humana. En particular, son muy ricos sus aportes para el abordaje de la psicopatología, cuyos inicios se remontan también a mediados de la década del 60. El material para esta clase corresponde a los capítulos 1 y 2 del libro El sujeto de la psicología cognitiva del psicólogo español Ángel Rivière. De esta manera define Rivière al sujeto de la psicología cognitiva. En el capítulo 1 se revisa el concepto de psicología cognitiva. Vale decir que se entiende dentro de la psicología por psicología cognitiva. Prontamente surgieron diferentes propuestas con el rótulo de cognitivas, por lo que el término resulta difícil de definir. Diversos acercamientos, algunos más globales, otros más parciales, se denominaron cognitivos y los límites entre ellos resultan difusos. Entonces, Rivière se propone establecer cuáles son las características comunes a esas diferentes propuestas y postula una serie de atributos definitorios, aquellos que están presentes en la mayoría de esos acercamientos. 3 son los atributos comunes que definen a un modelo cognitivo. Primero, referir la explicación de la conducta a entidades mentales.
Segundo, postular la autonomía funcional de esas entidades mentales. Tercero, la idea de que el comportamiento está determinado, al menos en parte, por funciones de arriba abajo, es decir, desde la mente hacia los datos del mundo externo. Entonces, para la psicología cognitiva existen ciertas formas de organización en el sujeto necesarias para explicar las regularidades de su conducta, por lo que la conducta no puede ser puesta en función solo de los estímulos del medio. En sus comienzos, la psicología cognitiva proponía formas de conocimiento ligadas a la lógica y a la matemática. Pronto se evidenció que en el procesamiento cognitivo humano existen sesgos y limitaciones. Entonces, ¿qué es el sujeto cognitivo para Rivière? Capítulo 2. El paradigma de procesamiento de la información. El primer modelo cognitivo. El paradigma de procesamiento de la información es el modelo más representativo de la psicología cognitiva, pero donde resultan más débiles los supuestos sobre la arquitectura funcional del sujeto. El sujeto cognitivo, para este modelo, se asemeja a una máquina de Turing. Y aquí tenemos que referirnos a Alan Turing y a sus aportes a la psicología. Comenzaremos hablando de lo que se conoce como máquina de Turing, dispositivo hipotético capaz de manipular símbolos de acuerdo a reglas. Posteriormente, Turing presenta lo que se conoce como el test de Turing, según el cual se considerará que una computadora es inteligente cuando sus respuestas no puedan ser distinguidas de la que da un ser humano. La psicología cognitiva, basada en la máquina de Turing, conlleva la idea de supuestos muy débiles sobre la arquitectura funcional del sujeto cognitivo. Estas limitaciones buscaron ser superadas en la segunda generación de modelos del paradigma de procesamiento de la información mediante la incorporación de conceptos tales como esquemas, marcos o guiones. Sin embargo, estos eran modelos de organización de la memoria a largo plazo más que del sujeto cognitivo.
La máquina de Turing no está restringida a leyes físicas o biológicas y cuenta con recursos energéticos elevados para solo una demanda, la de procesamiento. Por su parte, el ser humano, con recursos limitados, debe enfrentar múltiples demandas. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Mediante procesos de automatización. El ser humano construye su propia arquitectura funcional. Para Rivière, si partimos de supuestos mínimos sobre la arquitectura funcional del sujeto cognitivo, nos acercaríamos a la tradición asociacionista, por lo que el PPI sería una especie de asociacionismo purificado. Sin embargo, Rivière rescata los aportes del paradigma de procesamiento de la información al advertir las limitaciones del sistema en los procesos de memoria a corto plazo y de atención. Por un lado, la memoria de trabajo limita la competencia del sistema. Automatizar ciertas funciones es la manera que el sistema tiene de lidiar con estas limitaciones. Por otro lado, la atención es de capacidad limitada. En resumen, el sistema cognitivo para Rivière se define de la siguiente manera.